Bueno, iniciamos un nuevo ciclo de conversaciones en este año 2021. Intendente, gracias por acompañarnos y en esta oportunidad nos acompaña la ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña. Obviamente el tema va a ser educación, claramente, pero la charla es la educación en contexto de pandemia. Obviamente, después de los saludos, me gustaría que hagan una pequeña reflexión de cómo ven hoy a la educación en este contexto y este paradigma nuevo. Bueno, primero, gracias Soledad, la verdad que un gusto, unos cuantos años que venimos trabajando juntos en el mismo espacio. Mirá, 20. yo... ¿20 años? 20, yo no lo quise decir porque no sonaba mucho, pero sí, 20 años. 20 años, empezamos en el 2001, cuando éramos muy poquitos. Y muy jóvenes. Y muy jóvenes. Yo igual ya no tenía pelo. La educación en este momento, yo diría que nosotros por lo menos le estamos poniendo mucho foco, trabajando mucho también en conjunto y asesorado por la ciudad. Con la ciudad tenemos convenios en varias facetas con el tema de educación, pero en este caso estamos trabajando específicamente siguiendo los consejos del área de salud y del área de educación. Yo personalmente estoy convencido cuando uno recorre las aulas que en el aula el contagio es técnicamente imposible. En todo caso, los chicos o los maestros que se contagian, que además en Lanús es un número ínfimo, es el 0,3% de la población educativa, seguramente se contagian en otro lugar que no es el aula. En todo caso hay que tener cuidado, y por eso las burbujas y todo, para que esto no se expanda y haya que cerrar colegios completos. Pero yo diría que hoy tenemos que mantener una premisa fundamental, que es la presencialidad. Es decir, no podemos otra vez a los chicos sacarlos del aula. No sé cuál es la opinión tuya, pero... Primero, gracias por invitarme a este espacio y por permitirnos compartir experiencias todo el tiempo con lo que hacen ustedes en el municipio, que es un montón, y lo que estamos haciendo nosotros, y nuestros equipos interactúan muy seguido y aprendemos mutuamente de cada una de las experiencias. Nosotros lo que estamos viendo es que la educación tuvo en este último periodo un resurgir por muchas cosas. Primero por la crisis, lo que supuso el aislamiento, el tener que pasar de un día para el otro de la presencialidad a la virtualidad sin haber tenido experiencia, haber cerrado todas las escuelas y las aulas como se tuvo que hacer el año pasado, que puso en evidencia las cosas buenas y las cosas malas del sistema educativo, los déficits y las cosas que se venían haciendo bien. Pero también puso a la educación en un lugar que nuestra sociedad no le estaba dando, porque la escuela entró a la casa de todos los argentinos, a la mesa de todas las familias, y entonces todas las familias, las mamás, los papás, los que convivimos con niños, empezamos a ver lo que realmente pasaba dentro de las aulas, de la forma en que enseñaban los docentes y de la forma en que aprenden nuestros hijos también, que no es igual en todos los casos. Y eso tuvo cosas buenas, que fue el involucramiento de las familias para que los chicos puedan aprender mejor, el acompañar, la autonomía que fueron ganando los chicos y chicas y la autonomía que tuvieron que construir los docentes también. Puso en evidencia toda esta crisis aquellos aspectos de la escuela que son necesarios reformar, aquellos aspectos de las estrategias de enseñanza que ya no sirven para este perfil de estudiantes del siglo XXI. Y puso en evidencia que la presencialidad es indispensable, que la tecnología es buena, que es necesaria, que es un complemento fundamental, pero que no alcanza, que los chicos para poder aprender realmente necesitan el espacio social de la escuela, de la contención de sus compañeros, de la contención de los docentes. Un chico no aprende igual de forma solitaria individual que cuando lo hace en conjunto. Un razonamiento, vos que te gustan las matemáticas, sos actuario, vos sabés que los problemas los resuelven mejor los chicos en conjunto que aprendiendo solos, porque cuando tienen que explicar cómo llegan a una conclusión o a un resultado, el aprendizaje entre pares es fundamental. Y el acompañamiento de los docentes también es fundamental y virtualizado o mediatizado no es lo mismo. Con lo cual, creo que lo bueno es que la educación se puso en un lugar de importancia donde todos están mirando y diciendo que hay que darle valor y hay que ponerle recursos, pero por otro lado, y se ganó también en términos de autonomía de los chicos, pero por otro lado, vimos que hay que hacer reformas necesarias en los procesos de enseñanza por parte de las escuelas. Y claramente, habiendo visto las consecuencias del año pasado, en términos de igualdad de oportunidades, porque no todos los chicos pudieron aprender. Aprendieron los que quisieron, los que pudieron, no los que quisieron, porque no todos tenían en casa ni el lugar, ni la tecnología, ni la familia que acompañara para que eso pase, para que el proceso de aprendizaje se produzca, porque además no todos los chicos aprendieron de la misma manera en términos de contenido. Nosotros en la ciudad duplicamos la cantidad de chicos que están en condiciones de repitencia respecto a años anteriores. 4 de cada 10 chicos de secundaria están en condiciones de repetir, o sea, no pudieron aprobar
entre 8 y 13 asignaturas, es como que no pudieron aprender. Tuvimos niveles de abandono altísimos, 25% de abandono respecto al año anterior, cuando era un proceso que veníamos trabajando. La escuela cerrada en términos de presencialidad no ayuda a la igualdad de género, porque las que se tienen que ocupar de la tarea de acompañar a los chicos en el aula son las mujeres. Entonces ya vimos las consecuencias del aula cerrada. Y hoy estamos viendo que con protocolos la escuela es un lugar seguro. Entonces no solamente es necesario, sino también que es posible. Entonces es necesario que como sociedad hagamos un acuerdo para que, si hay que cerrar y restringir actividades, porque estamos en un momento complejo de la pandemia, bueno, decidamos que haya otras actividades que se puedan restringir un poco más, pero dejemos las escuelas abiertas porque ya sabemos las consecuencias en los aprendizajes, en la equidad y en lo emocional de los chicos de estar aislados. Lo llevo a un tema un tanto anterior que tiene que ver con la incorporación de la tecnología. El año 2020 fue salvado, digamos, por el Zoom, por las clases virtuales. ¿Vacuna mediante es un formato que se puede seguir aplicando? ¿Cómo lo ven? Bueno, es un formato absolutamente complementario, positivo, necesario para las escuelas porque nos lleva a incorporar herramientas que antes no teníamos, que te permite complementar las estrategias de aprendizaje. Es necesario que trabajemos en términos de conectividad con mayores esquemas de igualdad. No todas, al menos en la Ciudad de Buenos Aires, no todos los espacios de la ciudad tienen las mismas posibilidades de acceder a la conectividad, con lo cual no todos los chicos fuera de la escuela pueden tener la posibilidad de tener internet. Pero sí hemos tenido un proceso muy grande de distribución de recursos tecnológicos. Durante el año pasado, en la pandemia, nosotros entregamos en promedio 1000 computadoras por día para aquellos chicos y chicas que no tenían dispositivos en casa. Los docentes ya venían de hacía 10 años capacitándose en el uso de la tecnología. En la ciudad tenemos una plataforma de inglés, tenemos una plataforma de gestión escolar y también las aulas virtuales. Ahora, esto lo que comprobamos es que es un complemento muy importante. Nos sirve, por ejemplo, para los exámenes poder virtualizarlos, entonces tenés más fechas de exámenes. Aumentamos la capacitación docente porque al virtualizarla los docentes acceden más. Ahora, no reemplaza de ninguna manera la presencialidad. Es un elemento necesario para complementar, para generar habilidades diferentes, pero no reemplaza nunca la presencialidad. Sí, yo un asociado a la tecnología, pero un poquito distinto, porque yo la verdad quedé maravillado. Compramos 60 kits de robótica para los chicos del jardín. Y esto lo engancho con lo que vos decías cuando comenzaste a hablar del tema de la presencialidad. Porque la tecnología, yo me la imaginaba sinceramente como que era un chiche para que los chicos jueguen. Pero cuando vi cómo se aplica y cómo eso sirve para hacer trabajar a los chicos en equipo, y cómo desde ahí las maestras pueden determinar quién es el líder, quién es el apocado, quién es el que hay que incentivarlo, que como vos sabés, a mí me gusta mucho el tema del coaching, el trabajo en equipo, es lo que hacemos cuando damos charlas y hacemos trabajos en equipo para gente mayor. Entonces, digo, la tecnología aplicada para chicos tan chiquititos realmente los prepara evidentemente para el mundo que viene, pero además sin perder de vista esto de la socialización y del trabajo en equipo. En ese sentido, yo quedé maravillado del producto es más, me mostraron uno muy lindo para primarios que se arman una casa, sí. Una casa inteligente a lo largo de todo el año. Yo dije, bueno, cuando nuestra escuela llegue al 4º grado vamos a comprar ese equipo. Es que además, en la educación digital, como en muchos otros aspectos de la vida, cuanto antes empieces a enseñarla, claro, es mejor. Entonces, empezar desde el nivel inicial es fundamental. Por eso, con la robótica, que además de todos estos trabajos, empiezan a desarrollar los chicos el pensamiento computacional, claro, que es el principio de la programación, que tiene además atrás una lógica matemática que los ayuda en todos los razonamientos de la vida. Entonces, la verdad que empezar de esta manera es una forma de empezar a iniciar a todos los chicos por igual en lo que son las habilidades del siglo XXI, lo que les va a servir el día de mañana para tener los múltiples empleos que van a tener. Contrariamente, por lo menos a lo que yo pensaba, que uno tiene la idea de que la tecnología los aísla, lo que a mí me pareció bárbaro es cómo esta vela los integra, porque además ellos cuando eligen el camino que tiene que recorrer el robot, después lo tienen que discutir a ver si es el mejor camino. Exacto. Y eso lleva de nuevo que aparezcan las distintas personalidades y saber dónde tenés tal cual lo que uno trabaja en temas de coaching y de trabajo en equipo. Yo quedé la verdad que con eso maravillado. Lo interesante es cómo eso después lo pueden ir integrando con el resto de los aprendizajes, que no sea un aprendizaje aislado de lo que tienen que ir incorporando como
saberes dentro de la currícula y de lo que tienen que aprender. Por eso es importante también la capacitación de los docentes, porque si el docente no está preparado para trabajar de esta manera como pensamiento computacional, solo es un elemento, y el elemento sí aísla, el elemento sí es para que lo use una sola persona. Ahora, incorporado en el resto de los saberes con un docente bien capacitado, es que permite todo esto que vos estás diciendo. El docente es muy importante, porque decía que yo tengo una formación matemática. La matemática también aparece como algo que uno estudia aislado, con la cabeza media, está uno solo, que de hecho la forma de estudiarlo por ahí es. Ahora, si vos ves la matemática como un abre-mate, como un abre-cabeza, el trabajo en equipo también es muy importante. Resolver un problema matemático, de lógica, que para el caso es lo mismo, en un pizarrón, con todos los chicos participando, no es lo mismo que agarrando un libro y siguiendo la secuencia de un polinomio. Entonces, creo que es el tema, yo soy obsesivo con eso, ¿no? De preparar a los chicos para trabajar en equipo. En todo caso, para cuando lleguen a grande, haya la menor grieta posible, porque si uno trabaja en equipo es lo contrario de las famosas grietas. Y tiene mucho que ver con esto de las habilidades del siglo XXI. Cuando vos empezás a ver el tipo de empleos que se están abriendo hoy, que se están desarrollando más, el tipo de empleos que no se cierran, sino que se crean, requieren mucho de esto, de personas no tan especializadas, sino con la capacidad de adaptarse, de comunicarse, porque para trabajar en equipo hay que poder comunicarse, entonces poder expresar, decidir, elegir y resolver situaciones complejas en equipo. Entonces, si esto no lo aprendés desde chiquito, cuando empezás a desarrollar tus habilidades, es difícil que en quinto año del secundario lo incorpores como algo que vas a necesitar en la universidad y para salir a trabajar. Entonces, por eso es importante que todo esto se empiece a trabajar desde el principio como una de las habilidades más importantes para desarrollar: el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de problemas, y por eso la robótica es un instrumento que no es para que trabajen en esto el día de mañana, pero sino es una herramienta, es una excusa para poder trabajar todas estas otras habilidades, incorporando tecnología. Y lo interesante es que lo puedan hacer con chicos que de otra manera no tendrían la oportunidad de verlo. O sea, vos lo estás llevando a jardines donde quizás en la casa esos chicos no hubiesen tenido la oportunidad de aprender o de ver este tipo de herramientas. Lo llevo ahora a un tema que empieza a aparecer, que es esta generación post-COVID, ¿no? Hay chicos que nacieron al calor del COVID, chicos que estaban en edad escolar o por lo menos ingresando en esa época, y que van allá a su año y medio, digamos, de transitar la pandemia. ¿Cómo creen que van a ser esos chicos el día de mañana? ¿Qué enseñanza van a tener? Bueno, a nosotros, por los informes que tenemos, nosotros durante todo el año pasado estuvimos trabajando con la Fundación INECO, que son especialistas en neurociencia. Con ellos fuimos haciendo distintas encuestas a las familias de chicos en edad escolar para ver cómo les estaba impactando el aislamiento, sobre todo, y la pérdida del espacio de la escuela, no solo por el espacio de aprendizaje, sino el espacio de la escuela como ámbito de socialización, de rutina, de marco de referencia para cada una de los chicos y chicas. Y ahí lo que vimos es que el 70% de las familias nos contestaban que los chicos estaban sufriendo, el 70% de las familias encuestadas, trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, trastornos de alimentación. El 85% nos contestó que estaban mucho más preocupados sus hijos y que eran mucho menos felices. Digo, esos chicos son los que, en paralelo que vivían eso, vivían un mensaje por parte del mundo adulto del temor, de ustedes son los que si se juntan con sus abuelos los pueden contagiar, si la ves a tu abuela la puedes contagiar y se va a morir. O sea, les llenamos la cabeza de miedos e inseguridades. Entonces es un tiempo limitado, no podemos hablar de que es una generación que se formó en esto, pero sí que tuvieron una influencia muy fuerte de estos factores. Nosotros lo seguimos estudiando con INECO, estamos haciendo ahora unas últimas encuestas que estamos por publicar los resultados para ver cómo fueron esos chicos que vivían con estos trastornos y con estas angustias y ansiedades cuando volvieron a la presencialidad. Pero son chicos claramente que vieron que el mundo adulto les puso una responsabilidad que no le era propia, porque es una enfermedad que a ellos no les afectaba, y que luego también al poco tiempo se comprobó que no eran además factor de riesgo porque tenían menos carga viral, pero lo seguimos dejando sin sus espacios de referencia, porque como adultos priorizamos otras cosas y no los pusimos la mirada. Este fin de semana salió un artículo muy interesante que habla de cómo en nuestra sociedad, en la Argentina, los especialistas no pusieron la voz en alto para defender los derechos de las infancias que fueron vulneradas durante la pandemia, cuando era una generación que no estaba en riesgo. Claro. Las que estaban en riesgo eran los adultos mayores, pero ellos fueron a los que más restricciones les pusimos. Entonces es una generación que eso en los chicos no pasa desapercibido. O sea, lo vivieron y lo sintieron. A todo esto negativo, sí, el punto positivo que veo es que son chicos que ganaron mucho en autonomía.
la gran mayoría. Los que pudieron ganaron en autonomía porque tuvieron que aprender a organizarse sus tiempos, a organizarse sus rutinas, a organizarse sus ámbitos de estudio, por dónde empezar, cómo seguir, a resolver solos cosas que en otro momento quizás era seño y la seño la resolvía. Entonces tuvieron que ir pudiendo más solos. Eso en autonomía es muy positivo, pero hay que ver cómo impacta todo esto otro en términos de la secuela de esta angustia que les transmitimos. Sí, sobre todo, yo lo que digo es, el miedo es muy feo, y formarse en el miedo te genera debilidad después, porque en un punto el ser humano es un animal también de reflejos. Entonces, crecer con miedo, o crecer con miedo a algo, los va a poner alertas toda la vida. Para ellos va a ser el año del virus, y no sé, cada vez que vean algo van a tener una reacción de temor. Así que yo creo que eso, y bueno, ya lo hablamos bastante, la no sociabilización, son los dos efectos que van a quedar como efectos perniciosos. Tal vez lo que quede como algo positivo es más una lección para los grandes que para los chicos, que es la tremenda responsabilidad con que los pibes manejan el tema de cuidado. A mí me pasa de chicos que te dicen, subiste el barbijo, o te olvidaste el barbijo, o no sé, o te preguntas si te lavaste las manos. Entonces eso está bueno, pero me parece que en conjunto les va a quedar una marquita ahí, como todas las generaciones, bueno, esto no es una generación completa, pero todos los grupos humanos que pasaron. Yo me imagino cuando un chico vivió la guerra, escucha un cohete de Navidad y algo le debe producir. Bueno, a estos chicos les va a pasar lo mismo, lamentablemente. Y yo creo, Néstor, que ahora, en estos momentos donde se están discutiendo restricciones más fuertes, donde estamos viendo que la situación es claramente grave o más grave que lo que fue el año pasado, habiendo visto y aprendido lo que vimos y aprendimos del año pasado, creo que el mundo adulto tiene que mostrarse en otro lugar, y los políticos tenemos una responsabilidad muy fuerte en realmente, si creemos y decimos que defendemos las infancias, poner nuestras decisiones a la altura de esas convicciones. Y eso significa que a lo mejor hay que resignar otro tipo de actividades, y a lo mejor hay que restringir algunas acciones, pero decir que las escuelas tienen que ser lo último que se cierre. Y no puede haber ni presiones sindicales, ni presiones políticas que pongan por delante, se pongan por delante del interés de los chicos. Seguro, mira, porque evidencia hay un montón de que les hizo mal y que no es necesario. La verdad que alguna vez lo hemos hablado. Yo con el tema educación en términos de formación para la vida tengo como una obsesión. Y respecto de la política y de los políticos, porque en general no se piensa en la educación, porque tiene un efecto tan de largo plazo, que yo siempre lo digo, cuando los chicos, estos que empezamos en nuestro nuevo colegio, sean profesionales, yo no voy a estar. Entonces uno en la política tiende a no prestarle atención. La parte buena de todo esto, y esta discusión que estamos teniendo, esta charla que estamos teniendo, es que puso la educación en la coyuntura. Y como lo puso en la coyuntura, estamos en tema. Entonces aprovechemos lo que queremos tener una visión más estratégica de la educación, así que discutamos programas, discutamos forma de enseñanza, capacitación de los maestros, salgamos de la mediocridad que ha tenido la educación, o que viene teniendo la educación en caída en los últimos años. Que la ciudad, y vos sabés, esto no es porque estemos acá, la ciudad viene revirtiendo eso, pero en la provincia realmente la decadencia es muy grande. Es una oportunidad, primero, para que realmente pongamos en evidencia quiénes están a favor de las infancias y defendiendo realmente el derecho de los chicos y chicas, en este caso a estudiar, quienes toman decisiones en ese sentido y quienes solamente ponen eslogan, pero también es una oportunidad para repensar la escuela, esto que vos decís, o sea, no puede volver la escuela de la misma manera que antes de la pandemia. O sea, la pandemia no solamente nos tiene que mostrar en términos de igualdad, de oportunidades, cosas que hay que transformar, sino que también en las formas de enseñar. O sea, tenemos que volver a una escuela que enseñe a chicos que aprendieron a estudiar solos, que ya tienen mejor manejo de la tecnología y que van a tener empleos que todavía no existen. Entonces, tenemos que aprovechar esta crisis como una oportunidad para transformar aquellos aspectos que todavía la escuela no pudo, no se animó a transformar durante estos años. Porque vos fíjate que la dirigencia en general, el gremio en particular, tiene una visión conservadora, porque quieren mantener el status quo. Yo siempre cuento una anécdota mía, de mi vida personal. Cuando yo empecé la facultad, lejanos años 70, yo me acuerdo de un curso de análisis matemático 1, que lo hacíamos en el subsuelo de la Facultad de Ciencia Económica, que era la vieja morgue, así que era todos azulejos blancos, sin ventanas, se fumaba en el aula, éramos 120 alumnos, si llegabas tarde te sentabas en el piso, y yo digo, lo peor,
cuando cuento esto, no era esto, era que yo pensaba que estaba bien y que los gringos eran unos giles que tenían el campo, que tenían aulas de anfiteatro. Entonces, yo decía, pero podía ser tan necio, yo creía que estaba bien, era como que era un héroe porque estudiaba ahí. Bueno, tenemos que cambiar eso, tenemos que preparar las escuelas, tienen que ser ámbitos lindos, agradables, confortables. Y obviamente con maestros capacitados, que en esto también tenemos que poner mucha atención. Y ahí es importante lo que ustedes vienen haciendo en Lanús, donde desde la gestión municipal están tratando de influir en la política educativa y claro, tomaron acción y decisiones e invirtieron en política educativa, porque el municipio no puede estar ausente de lo que pasa dentro de las aulas. Porque a las mamás y a los papás de los chicos que van a las escuelas de tu ciudad, te los cruzás vos en el supermercado, claro, los ves vos en la calle, vos sos el que sabe qué es necesario, qué no es necesario. El que tiene que ver el corredor seguro de la escuela es tu funcionario que tiene que ver cómo armarlo, no alguien desde La Plata de forma centralizada. Entonces, también es una oportunidad para rediscutir las políticas centralizadas y las que hay que descentralizar, y en materia educativa es importante, porque ustedes tomaron la decisión de tener acción sobre hay otros municipios que no. Pero me parece que también esta crisis es una oportunidad para ver estos niveles de decisión, cómo tienen que organizarse y cómo el municipio tiene que poder tener injerencia en lo que pasa en materia educativa en su distrito. Mira, nosotros esta discusión la hemos tenido incluso cuando María Eugenia era gobernadora respecto a la descentralización. Nosotros sostenemos, incluso saliendo de la educación, que la política educativa, la política sanitaria y la política en seguridad la fija la provincia. La ejecución tiene que ser el municipio, por un problema además de volumen. Yo puedo ir, si vos sacás la cuenta, yo puedo ir a visitar a todas las directoras del colegio de este distrito una vez por año, por lo menos. Es que el gobernador, la gobernadora no pueden hacerlo. Puedo visitar las escuelas, puedo ver si hay una gotera y no la arreglaron. Me parece que el tema de la descentralización operativa, donde tengamos la infraestructura, los recursos humanos, obviamente hay que tener los recursos para hacerlo, pero me parece que nos permite un accionar directo sobre la ejecución que va a ser mucho más eficiente, no porque seamos mejores, por un problema de capacidad física y de cercanía. Y de cercanía, porque vos de La Plata tenés Carmen de Patagones y tenés Lanús, y además Lanús tenés Vicente López, y todo distinto. Entonces, para mí el asunto de la descentralización operativa es fundamental. Para mí esta crisis es una oportunidad enorme para dar esta discusión. Claro. Bueno, vamos a ir cerrando la charla. Sé que se puso interesante y por eso empezaba la charla, usted no tuve que intervenir. Quiero preguntarle sobre estos desafíos que tenemos en adelante. Ya fuera del COVID, esperemos que el COVID sea algo que pase pronto y que sea una anécdota más en la vida de cada uno de nosotros. Fuera del COVID, ¿cuáles son los desafíos que tiene la educación en la Argentina de aquí a 20 años? Néstor, Soledad. Para mí uno de los principales desafíos es la formación docente, el perfil de los docentes, cómo enseñamos a enseñar, porque no solamente la discusión está dada por los currículums, que es lo que lleva siempre años y discusiones eternas sobre qué enseñamos, sino cómo enseñamos a enseñar. Porque estos docentes que tienen que trabajar con robótica desde el nivel inicial tienen que tener una formación diferente. Estos docentes que tienen que formar a chicos que van a trabajar en empleos que aún no existen, tienen que ser docentes diferentes, tienen que tener una formación y herramientas diferentes. Y después tenemos que definir qué tipo de escuela queremos. Si esta crisis donde, como hablábamos hoy, la presencialidad es necesaria en todos los niveles, todo el tiempo, el aula es el único lugar donde se puede aprender, o los chicos en el nivel secundario está bien que hagan prácticas profesionalizantes y aprendan fuera de la escuela. El aula es el único espacio y la caja horaria es el único momento donde se enseña y se aprende, o podemos pensar en contextos educadores donde los chicos puedan transitar e ir cambiando, o sea, modelos mucho más flexibles para aprender en el marco de lo que va a ser, sobre todo los niveles más grandes, los años más adelantados, en el ámbito del mundo del trabajo y la vinculación con el mundo del trabajo. Pero me parece que el desafío más fuerte, donde hay mucho miedo en dar la discusión, donde hay mucho tabú, donde pones un poquitito, levantás la mano para dar la discusión, se te viene todo el sistema encima, es con la formación docente. Hoy tenemos una cantidad de institutos de formación docente enormes, terciarios, que forman docentes en provincias donde no necesitan docentes, donde después tenés mano de obra desocupada porque son docentes que no tienen empleo, y tenés docentes que no tienen la formación necesaria para este perfil de chicos que van a tener un empleo distinto el día de mañana. Entonces me parece que ese es como la madre de todas las discusiones, y que luego ese docente, dentro de su desarrollo profesional, tenga una carrera que le permita crecer,
más allá de la antigüedad, donde puede ir formándose, aprendiendo, capacitándose, teniendo que reentrenarse permanentemente para estar actualizado a la altura de la demanda del mercado laboral de sus estudiantes del día de mañana. Entonces, la formación docente y el desarrollo profesional docente, para mí, una de las claves de las transformaciones que hay que dar. Yo creo que tenemos que poner el objetivo de generar una educación que propenda al desarrollo. Mirando adelante, teniendo programas, no quiero ser peyorativo, pero no programas programas nacionales y populares, sino programas que preparen a los chicos para desarrollarse en el mundo. Andá a saber qué mundo les va a venir a ellos, pero por lo menos prepararlo lo más posible para que se puedan adaptar al cambio en todo caso, y no cerrarlos en una educación que dice que Colón llegó con las calaveras y que San Martín cruzó los Andes. Entonces, y usar lo que es la base, por ejemplo, de nuevo, las matemáticas, solamente como abremaste, como herramienta para poder lograr una educación que prepare a los chicos para la vida. Vamos a cerrar la charla agradeciéndole a la ministra porteña que nos haya visitado con un artista local. ¿Quién es Néstor? Bueno, Luis es primero un amigo de la vida, pero además es un artista mundialmente reconocido. Acaba de ganar el primer premio en Francia, el primer premio mundial. Tenemos un campeón mundial. Acaba de poner en el Louvre. Hizo una caricatura de la Gioconda, se animó a hacer una caricatura de la Gioconda, y entonces nosotros cuando vienen personalidades importantes le pedimos a él que nos ayude. Yo primero quiero felicitarlo porque yo no lo vi. No es una nota. Esto fue una conversación como realmente sencilla. De hace 20 años. Una cosa maravillosa. Y si me permitís, quiero acotar algo a lo que dijeron, que en lo personal tuve que cambiar también de nuestras escuelas personalizadas a lo virtual. Y aprendí algo que lo voy a aplicar después en lo personalizado. Que nosotros siempre acostumbramos a corregir individualmente. Entonces los otros no se enteran de las correcciones. Esto nos enseñó que al corregir a uno, están viendo todas las correcciones y les sirven. Así que también lo vamos a aplicar. Una cosa importante de la Escuela Luis, que tiene sede acá en Lanús, y que nosotros becamos chicos a la Escuela de él y todo, que es reconocida internacionalmente, el COVID, que lo obligó a cerrar la escuela, le tiene alumnos de dónde, de Turquía, de Austria, de Turquía. Tuviste que virtualizar toda tu oferta. Se abrió una escuela al mundo. Y abriste al mundo, claro. Una escuela al mundo que quedó o llegó para quedarse, y que bueno, abriremos la escuela que la central orgullosamente está en mi ciudad natal, que amo tanto, y bueno, quiero felicitarte por tu gestión. Debe ser la ministra más cuidada, más protegida, me imagino. ¿Por qué más protegida? No, digo yo. Yo sé por qué. Estuvimos lentos. Bueno, el recuerdo que queremos darte para que te lleves. Pero mirá que... ¡Wow! ¿Esto lo hiciste recién? No, esto viene elaborado. ¿No? Bueno, igual si le das un ratito tú lo haces. Ojo que es una gran versión. Sí, está muy bien. Recuerdo del municipio y de este ciclo de conversación. Muchísimas gracias. Bien. Te lo dejamos fuera de cámara para que después... Muchas gracias. Al contrario. Néstor. Gracias, amigo. Me encantó la versión. Está bueno, ¿viste? Está buenísimo. ¿A quién fue que le entregamos hace poco a mí más también? Crescente. Le hice una caricatura bien Crescente. Bien Crescente. Bueno, gracias, Soledad. No, gracias a ustedes.